Dios nos bendiga. El pastor, en la predicación que realizó, tenía o tiene como tema para el día de hoy las responsabilidades políticas de la Iglesia. Ese tema lo hemos tocado ya casi en 2 ocasiones anteriores, así que yo tomé la libertad de transformar un poco el tema para que observemos el asunto no desde las responsabilidades políticas, sino que lo miremos desde la perspectiva divina, lo miremos desde dentro de la economía divina. Entonces vamos a hablar de los gobernantes, son siervos de Dios para los asuntos políticos. En teología hablamos para los asuntos temporales, pero aquí prefiero hablar de asuntos políticos. Uno se pregunta si el presidente Maduro, si el presidente Santos, y activemos a Uribe, el presidente Uribe, el presidente Virgilio Barco Vargas, el presidente Fidel Castro, Nikita Khrushchev, Gorbachev, Trump, y todos estos hombres, si son siervos de Dios para los asuntos políticos, la respuesta debe ser sí. Y no lo digo de manera caprichosa. Vamos a examinar la Escritura. Vamos a ver que el mismo Dios lo declara. El mismo Dios lo declara. Entonces, los invito a que tengan sus mentes y corazones muy abiertos para escuchar la palabra de Dios y para aprender las lecciones que en esta mañana el Señor quiere dejarles. Pero antes de hacerlo, vamos a invocar al Señor. En esta mañana, Padre Santo, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tan pronto despertamos, vivimos la evidencia de estar vivos, de poder ver, de poder oír, de poder escuchar, de poder hablar, de poder sentir, de movernos, de poder comer. Es decir, que nuestra vida es la misma vida normal de ayer y de los días anteriores. Y esto significa tu cuidado, tu protección, tu providencia. Que permitiste, Señor, o que no permitiste que durante la noche, mientras dormíamos, algo ocurriera que nos imposibilitara alguna de estas facultades o nos imposibilitara la vida. Y por ello, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos aquí adorándote, y estamos aquí con los hermanos congregados para fortalecer nuestro compañerismo, y estamos aquí para escuchar tu consejo, para escuchar tu orientación, para ser edificados en tu palabra, para ser exhortados en tu palabra y para ser consolados a través de la exposición de tu palabra. Por tanto, te pedimos que en esta mañana nos dirijas y nos ayudes a comprender las verdades que tú has revelado y las verdades que quieres que en nuestra vida sean aplicadas. Danos sensibilidad para aplicar en nuestra vida tu palabra, para vivirla, para encarnarla. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanitos, en muchas ocasiones ustedes me escucharon hablar, o oyeron de mí hablar de la economía divina, y también en muchas ocasiones yo expliqué qué es economía divina, pero yo voy a hacerlo otra vez porque es importante que los conceptos queden grabados en nuestra mente y también en nuestro corazón. La palabra economía realmente no es una palabra española, viene del griego oikonomía, que literalmente significa las leyes de la casa. Pero la palabra oikonomía significa administración, la forma como administramos. Y cuando hablamos de la economía divina, estamos hablando de la forma como Dios administra su creación. Dios hizo el cosmos y no lo dejó expósito, es decir, no lo dejó sin control. Dios hizo el cosmos y lo controla. Hay una doctrina teológica que se llama deísmo. El deísmo ha enseñado que Dios hizo el universo, fijó leyes naturales a través de las cuales el universo se rige, y Dios abandonó el universo. Así que de acuerdo con esa doctrina que se llama deísmo, con D de dedo, deísmo, no teísmo,
esa doctrina que se llama ateísmo, lo que en el fondo enseña es un ateísmo pragmático, un ateísmo práctico. Si Dios no está en control del mundo, si Dios no está en el mundo, si Dios no es consciente de todo lo que pasa en el mundo, esta reunión no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que nosotros cantemos. Y tampoco tiene sentido que nosotros oremos. Porque nadie va a recibir esas oraciones y nadie va a recibir esas alabanzas. Así que el deísmo que procede del cristianismo ha pervertido justamente la doctrina cristiana. El deísmo dice que Dios no está en control de nada porque Dios no está presente en el universo. Nosotros cuando hablamos de la economía divina estamos diciendo que Dios hizo el universo, fijó leyes en el universo, pero también está controlando el universo. La economía divina tiene 3 ramas. Hay 3 ramas de la economía divina. La primera es la economía cosmológica o la economía general. Cuando hablamos de economía cosmológica o general, estamos diciendo la forma como Dios administra su creación por sí mismo, de manera directa, sin la intervención del ser humano. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús resucitó y ya estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de la ascensión, los discípulos tenían una preocupación y ellos no veían que lo que les preocupaba se estuviera realizando. Entonces le preguntaron a Jesús: dinos, ¿restaurarás el reino de Israel? Y Jesús dijo: a ustedes no les conviene saber lo que Dios ha dispuesto en su sola potestad, pero recibirán ustedes poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Jesús les dijo: hay asuntos divinos que a ustedes no les concierne. La economía cosmológica es un asunto de Dios y ninguno de nosotros tiene que orar o intervenir para que eso ocurra, porque Dios administra su creación. La segunda rama de la economía divina es la economía política. La Biblia enseña que Dios es Rey de Reyes y Dios es Señor de Señores. En el transcurso de esta exposición vamos a hablar de eso. Dios es el soberano de la creación. Sin embargo, ha delegado la administración de los pueblos a los hombres, a lo que nosotros denominamos sociedad civil. Le dijo a los pueblos: ustedes se van a dar el tipo de gobierno que ustedes consideren conveniente de acuerdo con sus posibilidades. Entonces el hombre se organizó en Estado. Puede ser monárquico, puede ser militar, bueno, los diferentes estados y clases de estados que existen, que ahora no voy a explicar el asunto. De manera que el Señor dijo: ustedes se van a gobernar, y Dios dio, como vamos a ver más adelante, ciertos principios, ubicó ciertos principios, ciertas apetencias en el espíritu humano, para que el hombre con esas facultades, con esa preparación que Dios le dio al espíritu humano, pudiera gobernarse. Así que estos gobernantes, no importa cuán perversos sean, no importa cuán malos sean, no importa cuán buenos sean, todo gobernante es siervo de Dios. Y así sea que el gobernante niegue al Señor, opte por el ateísmo y le dé la espalda a Dios, aún así es siervo de Dios. Y él tendrá que rendir cuentas al Señor por la responsabilidad que el Señor le otorgó, que él asumió, ya sea una responsabilidad que lo haya hecho de manera, digamos, óptimamente, o que la haya pervertido. Este hombre dará cuenta a Dios. Dará cuenta de eso. Entonces, este gobernante es siervo de Dios para los asuntos políticos en el periodo para el cual a él se le nombró como gobernante. Y la tercera economía, la tercera rama de la economía es la economía soteriológica. Desde la eternidad y por la eternidad, el propósito de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ningún hombre se condene. Ese es el propósito de Dios. Y para que ese propósito de Dios se cumpliera, entonces Él llamó a su iglesia.
organiza su iglesia y le dio la responsabilidad de administrar la economía soteriológica o salvífica. La economía salvífica reposa en las manos de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Pablo dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios ha estado en una actividad intensa, trabaja todos los días, las 24 y literalmente las 24 horas del día, y los 365 días del año con las 6 horas que tiene cada año. Dios ha estado trabajando día y noche sin descansar un segundo para la salvación de la raza humana, y nos ha entregado a nosotros esa responsabilidad. Su Espíritu Santo está trabajando en los corazones de los hombres, convenciéndolos de pecado, de juicio y de justicia, para poderlos traer a los pies de Cristo. Y esto lo hace a través del ministerio eclesial, de manera que la tercera rama de la economía divina es la rama soteriológica. Soteriológica viene de sotería, sotería significa salvación. Entonces la tercera rama es la economía salvífica. La economía salvífica. Justamente en esta mañana estaremos hablando de una de esas tres economías. ¿Cuál de las tres será? ¿De cuál de las tres estaré hablando esta mañana? La economía política. ¿Cuáles son las tres ramas de la economía divina? La primera, cosmológica o general. La segunda, la política. La tercera, salvífica. Están notando cómo una predicación también se convierte en un espacio teológico, donde ustedes aprenden, porque esto es algo que toca la alta teología. De una manera sencilla, se están metiendo, están asimilando discursos de la alta teología, la economía política, la economía divina. Muy bien, mis hermanitos. En aras de profundizar este asunto, vamos a tocar más o menos tres asuntos. El primero será el carácter de Dios. El segundo asunto que vamos a tocar, y yo espero que el tiempo nos alcance para los tres asuntos, el segundo asunto que vamos a tocar es que Ciro y Nabucodonosor son declarados por Dios como siervos de Dios. De Ciro dice, es mi pastor. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios dice de Ciro, Ciro es mi pastor. Y en otro pasaje, Dios, hablando de Ciro, dice, Ciro es mi siervo. Y hablando de Nabucodonosor, Jeremías, o Dios a través de Jeremías dice, Nabucodonosor, rey de Caldea, es mi siervo. Y el tercer asunto son las responsabilidades que se desprenden del hecho de que el Estado es siervo de Dios. Si el Estado es siervo de Dios, entonces a la Iglesia de Jesucristo le competen algunas responsabilidades. He traído como 4 o 5 de esas responsabilidades. Miremos entonces, en primer lugar, el carácter político de Dios. Yo respeto mucho cuando hermanos decepcionados por el ejercicio político son apáticos a la política, no votan, no les interesa y se declaran apolíticos sabiendo que ningún ser humano es apolítico. Yo entiendo eso, pero también eso es evidencia de una pésima educación en el ramo que tenemos nosotros. Dios es político, a Dios le interesa mucho la política. Por eso, vamos a verlo más adelante, Daniel dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los entendidos. Dios quita reyes y pone reyes. Hay algunas evidencias en la Biblia que esta mañana vamos a estar viendo. Entonces, el carácter político de Dios. Para entender el carácter político de Dios, debemos acercarnos un poco al concepto de política, un concepto más amplio de política.
nosotros tenemos que entender que la política es un orden que combina autoridad. Cuando Dios hizo al hombre en su espíritu, en el espíritu humano, la Biblia nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios hace al hombre, Él coloca en el espíritu humano, como parte de la imagen de Dios, 4 elementos, 4 facultades, 4 apetencias. Primero, la autoridad. La Biblia en el Nuevo Testamento le llama exousia, el principio de autoridad. Y autoridad no es autoritarismo. Autoridad tiene que ver con alguien que dirige, con alguien que interpreta las necesidades, proyecta, dirige, y la gente le sigue porque la gente cree. Así que autoridad es imposición. Autoridad es mantener el orden dentro de un consenso, escuchando a los demás. Es algo que Dios no es demócrata. Dios es soberano. Y si Dios es soberano, no puede ser demócrata. Sigamos adelante. Pero a nosotros nos dio la autoridad para preservar el orden. En segundo lugar, en el espíritu humano, Dios dio el principio de la libertad. La eleutería lo dice el Nuevo Testamento en griego. Eleutería es libertad. Tenemos libertad aún. Y permítanme hacer un paréntesis aquí para decirles esto. Dios decidió hacer del hombre un ser libre. Decidió que fuéramos nosotros personas. Persona no tiene que ver con corporeidad. Persona tiene que ver con conciencia, con voluntad y con razón. Centro de autodeterminación. Entonces Dios decidió que nosotros fuéramos seres moralmente libres. Y la verdad es que Dios corrió un gran riesgo al hacernos libres. Porque nuestra libertad incluía la capacidad de decirle a Dios no. La capacidad de oponernos a Dios. Dios nos dio tal libertad que nosotros sencillamente le podemos decir: tu oferta es buena, pero no me interesa. Y efectivamente eso es lo que la humanidad le ha dicho a Dios. A algunos ni siquiera les interesa la oferta de Dios, ni siquiera la quieren escuchar, no les interesa. Pero Dios en el espíritu humano colocó el principio de autoridad, de libertad. Entonces dio autoridad, libertad, orden. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Todo cabe en su lugar y en su tiempo. Todo tiene que marchar de acuerdo con un orden establecido para que pueda haber armonía y para que pueda haber convivencia pacífica. Y eso Dios lo estableció en el espíritu humano. Y la ley, el principio de la ley es reguladora, es normatizadora. La ley me dice a mí: tu actuación es correcta porque está dentro de los marcos o del marco que yo establezco. O tu conducta es equivocada porque se salió del marco. La ley nos fija marcos, cánones, traza caminos por los cuales nosotros debemos transitar. Y cuando nos salimos de allí, entonces estamos dentro de la ilegalidad. Así que la política es un orden que combina autoridad, libertad, orden y ley. La política tiene que ver con la capacidad que tiene la cosa política, el ser político, para desarrollar todas las potencialidades del ser humano, del individuo y de la sociedad. Así entonces, cuando nosotros miramos la política como la cosa, república es res publica, la cosa pública. Cuando miramos la política como un corpus, como un cuerpo administrativo que se encarga de direccionar de manera adecuada y conveniente la sociedad, nosotros decimos: eso encaja dentro de lo que Dios hace todos los días. Entonces debemos entender que Dios es un ser político. Él estableció los principios sobre los cuales
se basa la política y sobre los cuales se basan lo que nosotros acá en Occidente conocemos como las democracias liberales. La democracia que vivimos en Colombia es una democracia liberal representativa. Cuando en el Congreso se va a tomar una decisión, yo no estoy allí para tomar la decisión. Es que yo le di mi voto a un congresista y deposité en él la responsabilidad de hacer el trabajo que yo haría si yo estuviera allá. Por eso es una democracia representativa, me está representando. Yo le di mi voto para que me representara. Solo que toda esa gente me ha traicionado. Entonces, mis hermanos, una vez establecidos esos conceptos, podemos afirmar que Dios tiene un carácter político, toda vez que Él estableció esos principios en la conciencia humana, para que nosotros pudiéramos vivir armónicamente en la sociedad política y, como Pablo dijo a Timoteo, que pudiéramos vivir quieta y reposadamente. La Escritura le otorga a Dios unas categorías políticas. Dios, como Rey soberano de toda la creación, delega el poder político en los hombres. Y desde esta perspectiva, Daniel escribió lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios tiene la capacidad, y esa es una palabra inadecuada, lo que acabo de decir es una expresión inadecuada para Dios. Dios tiene la capacidad. Tal vez sería mejor decir, Dios ha establecido qué gobernantes deben gobernar y qué gobernantes no deben gobernar, y cuándo un gobernante debe salir del poder. Yo quisiera mostrarles, no lo tengo aquí, aquí en mis notas, pero quiero decirles varias cosas. Cuando Daniel dice que él muda los tiempos y las edades, es decir, ningún ser humano, ninguna criatura tiene la capacidad, tiene la facultad delegada por Dios para cambiar los tiempos, para aumentar una hora o un segundo al día. Nadie. El único que puede hacer eso es Dios. Y Él quita reyes y pone reyes. Sucede que nosotros encontramos algunos episodios. Dios le dijo a Elías, te voy a encargar, te voy a hacer 3 encargos que tú debes cumplirlos. El primero, vas a ir a Siria, al país que Estados Unidos hace 2 semanas, mandó unos misiles para bombardear los centros de fábricas de armas químicas y biológicas. A esa misma nación, son 2000 y como unos casi cerca de 2400 años, Dios le dijo a Elías, vas a ir a Siria, a Damasco, la capital de Siria, vas a ir allá, vas a ungir por rey a Hazael con H, vas a ungirlo como rey de Siria, un país pagano. Luego le dijo, vas a ir porque Elías vivía en el reino del norte, dijo, vas a ir a Israel y vas a ungir a Jehú como rey de Israel y vas a ungir a Eliseo como profeta. Le hizo esos 3 encargos. El único encargo que pudo realizar Elías fue ungir a Eliseo como profeta. Tal vez el tiempo no le alcanzó a Elías, porque ustedes se acuerdan que Dios se lo llevó en un torbellino de fuego. Entonces, antes de irse, Elías le dijo a Eliseo, el Señor me encargó que ungiera a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. Así que tú debes hacer eso. Y justamente lo hizo así Eliseo. ¿Cómo el Señor le dice a un profeta, ven a Venezuela y me unges a Chávez? Cuando Eliseo tomó el cántaro y comenzó a derramar el aceite de la unción sobre Hazael,
Eliseo, comenzó a llorar. Y entonces le pregunta a Saúl: ¿tú por qué lloras? Y le dijo: porque tú le vas a hacer mucho daño a mi pueblo. ¿Y quién soy yo para hacerle daño a tu pueblo? Tú eres el ungido de Dios. Dios te ha ungido para que seas rey de Siria. Y una vez que tú seas rey, le vas a hacer mucho daño a mi pueblo. Y Dios lo sabía. Y se lo está diciendo a través de Eliseo. Dios ungió a Jehú como rey de Israel. Y la orden era que exterminara la casa de los omridas, porque esa fue una dinastía que hizo mucho daño. Mató a miles de personas en Israel en aras del culto a los Baales. Y este hombre se extralimitó, y Dios, sabiendo que este hombre iba a hacer eso, lo ungió rey. Otro episodio en donde se demuestra que Dios está en control, sucede que Manasés, rey de Judá, hizo mucho daño, mató a mucha gente, se pervirtió el derecho, pervirtió el gobierno. Y Dios estaba muy tranquilo con él. Y Dios se enojó mucho con Judá. Y segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 24, en el versículo 2 dice que Dios levantó contra su pueblo, contra su propio pueblo, levantó tropas de los caldeos, tropas de los sirios. ¿Se acuerdan que Hazael fue ungido como rey de Siria por parte de Eliseo, por orden divina? Entonces Dios levantó a los caldeos, levantó a los sirios, levantó a los moabitas y levantó a los amonitas, a 4 potencias militares de su día. Las levantó para destruir a Judá, y lo logró. ¿Cómo Dios organiza ejércitos para que peleen la batalla de Dios? Esto a nosotros nos dice entonces que Dios es Señor. Y aun cuando los gobernantes quieran negarlo, Dios ejerce soberanía sobre Venezuela. Hay asuntos que nosotros no entendemos que tienen que ver con el propósito de Dios. ¿Por qué Dios ha permitido lo que ha permitido en Venezuela? Yo no sé por qué, pero sí les voy a decir una cosa de lo cual estoy 100% seguro. Chávez pagó y está pagando. Fidel Castro está pagando. Y Maduro pagará lo que le está haciendo a Venezuela. Es decir, Dios redime a los pueblos cuando los pueblos no crean en Dios. Estos pueblos del mundo contemporáneo tienen una gran ventaja sobre los pueblos del mundo antiguo. La gran ventaja es que el Evangelio se ha extendido por todas las naciones del mundo. Y Dios en todas las naciones del mundo tiene intercesores. Ha levantado a hombres y ha levantado mujeres para que intercedan por sus respectivos estados, por sus respectivos gobiernos. Les voy a decir una cosa: eso ha salvado a muchas naciones. Sorpréndanse. Yo no me había explicado, hasta cuando tuve que reflexionarlo desde la acción divina, no me había explicado por qué Colombia no ha colapsado política y económicamente. Colombia ha cometido todos los pecados y tiene todos los vicios para ser una nación inviable, una nación no viable, una nación que podría llegar al caos. Toda la corrupción, todo lo que hemos robado, a la gente que hemos matado, Colombia se ha edificado con la sangre. Y abajo digo: ay de los que edifican una ciudad con sangre. Si usted lee la historia colombiana, se da cuenta que la historia colombiana se levantó, se edificó sobre la sangre de millones de personas. Y yo me he preguntado: ¿por qué Colombia no ha sido destruida? La respuesta: porque en Colombia hay un pueblo de Dios que intercede para que Dios, perdónenme la expresión fuerte, para que Dios aplaque su ira.
Sin embargo, Dios ha tomado acciones sectoriales. Cuando digo acciones sectoriales, quiero decir que hay sectores que han sido castigados por Dios, pueblos que han sido castigados por Dios, no solamente para castigar a esos pueblos, sino para golpear a Colombia, para mostrarles a los colombianos que esa destrucción sectorial podría ser una destrucción masiva en Colombia, pero que el Señor por misericordia no lo ha hecho. Entonces nosotros debemos pensar, como cristianos, debemos pensar no desde la política de Manuel Santos, ni de Uribe, ni desde la política de Maduro. Son hombres completamente equivocados, que le han dado la espalda a Dios. Y como se dice en latín, ellos son adversus deum, eso quiere decir contra Dios. Actúan en contra de los principios que Dios ha establecido y por ello pagarán. Así que no podemos nosotros pensar en la política desde el ejercicio mismo de la política, sino desde lo que Dios ha dicho, desde lo que Dios hace. Esa debe ser la diferencia entre la reflexión de un cristiano que por su fe mira y a través de la fe mira su realidad, y la reflexión que hace un politólogo o que hace un hombre de la calle. Lo hacen desde lo que ven, desde lo fenomenológico, desde lo que se manifiesta. Nosotros debemos aprender a mirar y hacer análisis desde la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y para dónde van los pueblos? Un asunto que a mí me llena de mucho regocijo. Es que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, allá dice la Biblia que los reyes de la tierra tomarán sus coronas y las tirarán ante el Cordero. Es decir, allí reconocerán que el Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la suerte que correrán todos los reyes de la tierra? Yo les voy a decir una cosa. Este es otro paréntesis. El hombre que hoy no adora a Cristo, el hombre que hoy no reconoce que Cristo es Kyrios, Señor, Adón o Adonai, quien no reconoce el señorío de Cristo hoy, escuche bien, mañana lo reconocerá, pero será un reconocimiento tarde. Pablo dijo que para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, pero cuando lo confiesen ya no será para salvación, sino para su propia destrucción. Entonces es mejor hoy reconocerlo. Lo reconocemos hoy para nuestra propia salvación. Quien lo reconozca mañana será para su propia perdición. Entonces, mis hermanos, Dios es Señor. Dios ejerce control sobre las naciones, aun cuando la evidencia nos diga lo contrario. A veces nosotros como creyentes vemos que el mal se está multiplicando y no nos damos cuenta que por cada acto de maldad que hay más de 10 actos de bondad. Solo que nosotros no hablamos de las cosas buenas que ocurren. Por ejemplo, cuando un niño ayuda a un anciano a cruzar en la calle, eso es un acto de profunda bondad, pero nadie, esa no es noticia para nadie. Pero cuando una adolescente apuñala a su profesor, esa es noticia. Entonces lo que captura la atención son los elementos de maldad o las acciones de maldad que se cometen, pero no miramos los actos de bondad. Cuando una persona dice, yo voy a perdonar a esta persona, me voy a acercar y voy a restaurar todas las relaciones, ese es un acto de bondad. Entonces, mis hermanitos, Dios está en control. Si Dios no estuviera en control, los actos de maldad serían insufribles. Sería un verdadero caos. Bueno, mis hermanos, voy a dejar algunos textos allí. Solamente quiero decir que de acuerdo con la Biblia, Dios es rey. De acuerdo con la Biblia, Dios es juez. De acuerdo con la Biblia, Dios es el gran legislador. De acuerdo con la Biblia, Dios es Señor. De acuerdo con la Biblia, Dios es providente. Dios ejerce control sobre los elementos naturales. Jesucristo dijo, miren, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Lo que quiere decir que Dios está en
de las constelaciones, de los sistemas solares, del sol y de la luna. Dios controla todo para el bien de la raza humana. Ustedes se han preguntado, ¿por qué Dios no ha permitido que el planeta Tierra se salga de su órbita como una forma de Dios castigar la maldad en el planeta Tierra? ¿Se han preguntado eso? Y es que eso no va a ocurrir, porque Dios fijó unas leyes físicas al sistema solar, al cosmos, que no será removido eso. Y además, Dios no va a castigar a la Tierra de esa manera. La suerte que le espera a la Tierra no es la destrucción, es la recreación universal, es la recreación de la misma, la depuración de la misma. Dios la va a perfeccionar y la va a recrear, y entonces la Tierra será sometida o será subsumida por la eternidad. Eso es lo que le espera al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque su soberano está en control. Debemos aprender a mirar a Dios como el soberano que controla todo. Dios nunca nos dijo que no nos iban a violar, no nos iban a atracarnos, no nos iban a secuestrar, no nos iban a matar, no nos iba a pasar nada malo. Nunca nos prometió eso. Lo que dice es: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Y Cristo dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no prometió que iba a impedir que algo malo nos pasara. Prometió que en medio de eso malo que nos pasa, Él estará presente. Entonces debemos aprender a mirar la realidad desde la perspectiva de Dios, no desde el pesimismo con el que lo hace el hombre de la calle. Nosotros tenemos una facultad que Dios nos ha dado, que se llama fe y que se llama esperanza. Y desde allí debemos ver nuestra realidad. Bueno, parece que solamente me va a quedar tiempo para tocar el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con Ciro y Nabucodonosor, que ellos dos son declarados siervos de Dios. Ya hemos dicho que Dios le dijo a Elías: vas a ungir a 3 personas. No voy a repetir porque ya lo digo, simplemente para que recordemos. También hemos dicho que Dios dijo: por el pecado de Judá voy a levantar a 4 naciones: ejércitos de los cateos, ejércitos de los sirios, ejércitos de los amonitas y ejércitos de los moabitas. No aparece allí a los edomitas. Los levantó para castigar a su pueblo. Pero también ese Dios que castigó a su pueblo y lo mandó al exilio, preparó a un gobernante, a un emperador, para que posibilitara el retorno de su pueblo. Entonces vamos a hablar de Ciro. Lo que nosotros aquí hemos afirmado se ve reflejado en 2 actos soberanos de Dios registrados en 2 casos específicos. Hay muchos, solamente tomé estos 2. Dios declara a Ciro como su pastor y como su siervo. Ciro, que también se ha denominado Ciro II el Grande, él fue rey persa y él venció al rey Medos Astiages más o menos en el año 550 y creó lo que se ha denominado el imperio medo-persa, que duró aproximadamente 200 años. El imperio medo-persa duró aproximadamente 200 años, hasta cuando en el año 330 Alejandro Magno conquista todo el imperio medo-persa y conquista todo el mundo mediterráneo, y va mucho más allá del mundo mediterráneo. Algunos creen que llega hasta la India y se aproxima a la China, un imperio extremadamente grande. La Biblia nos dice que Nabucodonosor llevó al pueblo de Israel como cautivo en 3 oleadas. La primera oleada se dio en el año 597, que fue la primera deportación. Deportó al pueblo de Judá, no al de Israel del norte, que ya había sido destruido un siglo antes por los asirios, no por los sirios, sino por los asirios. Y entonces, más o menos 150 años después, es destruida Judá. La primera deportación 597, la segunda deportación 586 y la tercera deportación 582. Nabucodonosor llevó al pueblo de Dios cautivo a Babilonia. Y entonces, cuando Ciro asume el poder, Dios
le ordena que, bueno, ya le había ordenado casi 150 años antes de que Ciro fuera emperador, le había ordenado que hiciera una función. Y miren lo que el texto sagrado dice en segundo de Crónicas 36, versículos 22 y 23. Escúchenlo. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y escuchen la percepción de Dios que tenía un rey pagano. No era adorador de Jehová, él era adorador de los dioses de los persas, era un pagano. Y miren lo que ese pagano dijo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él entendió que la conquista que él hizo del imperio neobabilónico y que se convirtió en el emperador de todo el Mediterráneo y del oriente, Mediterráneo queda hacia el occidente, y del oriente, Media, Persia, Libia, etc. No Libia, sino Libia. Él entendió que esas conquistas militares no las hizo por la fortaleza de su ejército, sino porque Dios le otorgó esas naciones. Entonces él dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Este hombre dice: Jehová me ha dado los reinos de la tierra. Este hombre dice: no fueron mis dioses, ni fue la fortaleza de mi ejército, sino Jehová. Así que Ciro, rey pagano, reconoce que el reinado que él ostenta es porque el Dios Todopoderoso se lo otorgó, se lo dio, y que su poder procede de Dios. Y lo único que le toca entonces a él hacer es obedecer una orden que Dios le dio: edifica Jerusalén, edifica el templo, permite que los cautivos regresen, posibilita eso. Y fue interesante porque el imperio dio dinero, dio oro, dio plata, dio joyas, dinero, devolvió lo que el imperio neobabilónico había saqueado de Jerusalén, se los entregó para que regresaran a construir la ciudad y a construir el templo de Dios. Un pagano. Eso jamás en la historia de ningún imperio, desde ese tiempo hasta el presente, nunca se ha visto. Solo se vio ese día. Y miren lo que Dios dice, de acuerdo con Isaías. ¿Qué dice de Ciro? Dice Isaías, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías 44, 28. Más o menos 150 años antes de que Ciro asumiera el poder, no había nacido. 150 años, Dios dice: este hombre es mi pastor. Es mi pastor. Si usted va a leer el Salmo 23, el hermano Nicolás me obligó a leer el Salmo 23 así: Nicolás es mi pastor, nada me falta. Pero si yo lo desobedezco y yo voy a leer el Salmo 23, ¿cómo lo leo? Ustedes entenderán que fue un chiste, una broma que hice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero miren, Dios dice: Ciro es mi pastor. Mi pastor no en el sentido que Ciro va a pastorear a Dios, sino que es un pastor que Dios ha establecido para favorecer al pueblo de Israel. Y más adelante vamos a leer otra declaración que hace allí, lo que Dios dice acerca de Ciro. Así dice Jehová a su ungido. Así dice Jehová a su ungido. La palabra ungido en hebreo es Mesías.
Y la palabra que aparece allí es Mesías. A su Mesías, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré tus lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te puse sobrenombre, es decir, te volví a dar un nuevo nombre, Mesías. Se llama Cyrus, que era más o menos su nombre, Osiris en griego, pero yo te doy un nuevo nombre, mi Mesías. Te doy un nuevo nombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Y aquí hay una hermosa doxología, que creo la luz y formo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociar cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Capítulo 45 de Isaías, los versículos 1 a 7. Dios llama a Ciro su siervo. Dios llama a Ciro su siervo. Pasemos entonces también a Nabucodonosor. Nabucodonosor es siervo de Dios. Dios lo ha declarado su siervo. Habacuc dijo: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y Dios en Jeremías había dicho, Jeremías 25:9, que Nabucodonosor es su siervo. ¿Qué estamos entonces enseñando nosotros? Por favor, hermano, no le quite a Dios su soberanía. Claro que nadie le quita la soberanía a Dios. El problema es que a veces no la reconocemos, de nuestra vida la quitamos. Y en ocasiones nosotros, por la forma dualista de ver la vida, ponemos a Satanás y a Dios en el mismo plano de poder. Dios es Señor, no tiene competencia. Dios no permite que haya un antidios, porque no lo hay. Los antis tienen que ver con los pares. Si hay un Fernando y si hay un anti-Fernando, es porque el anti-Fernando es igual a Fernando y entra en competencia con Fernando. Si hay un gobierno y un antigobierno, es porque el antigobierno considera que puede competir con el gobierno. Pero Dios no tiene pares, no tiene par. Nadie es igual a Dios. Entonces no hay un antidios. No hay un antidios. Dios es Señor. Debemos mirar así. Y todo lo que pasa, lo bueno o lo malo, si Dios nos lo ha mandado, Dios lo ha permitido. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros? Y aquí voy a compendiar todo. ¿Qué nos compete a nosotros? A nosotros nos compete someternos al Estado. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Yo quiero explicar este versículo, este texto. Pablo pudo haber dicho: sométase toda persona a los arcontes. Arcontes es el gobernante de turno. Pero Pablo no está hablando del gobernante de turno, sino del principio de autoridad. A mí me puede caer muy mal Santos y no me cae mal. Tampoco me cae bien.
Pero independientemente de mi antipatía o de mi simpatía, escuche bien, independientemente de mi antipatía o de mi simpatía, eres mi presidente. Y yo como cristiano debo respetar. Y yo como cristiano debo someterme. Independientemente que esté haciendo las cosas bien o esté haciendo las cosas mal. Y ahora voy a explicar el asunto porque éticamente hay muchos problemas aquí. Permítame unos minutos más para aclarar bien el asunto. El asunto es, el principio de autoridad no viene del ser humano, viene de Dios. Y lo que Dios está ordenando a su pueblo es sométase al principio de autoridad. Si hay un gobierno, sométese al gobierno. Jesús pudo levantarse en contra del Imperio Romano, porque el Imperio Romano generó muchos desplazamientos, muchas migraciones. Y mandaba gente, sacaba personas de un pueblo y lo mandaba a otro pueblo. Eso hizo el Imperio Romano. Pero Pablo está diciendo, sométase a las autoridades. Ahora, aquí yo quiero mostrarles unos asuntos. Este sometimiento debemos mirarlo con sumo cuidado y presten atención a estas cosas que voy a decir. El cristiano vive bajo obligaciones morales, espirituales, políticas. Quitemos espirituales y dejemos morales y políticas por lo que voy a estar diciendo. Nosotros, los que estamos aquí, si no somos independientes, nosotros los que estamos aquí, si somos empleados, tenemos un jefe y a ese jefe le debemos lealtad. Los que trabajamos en instituciones, tenemos un jefe a quien debemos lealtad y tenemos una institución a la cual debemos lealtad. Yo le debo lealtad al alcalde, al gobernador y al señor presidente, porque estoy en un municipio y ese municipio está dentro de un departamento y ese departamento está dentro de una nación. Entonces sobre mí hay tres autoridades políticas: alcalde, gobernador y presidente. Así que tengo varios niveles de lealtad y finalmente está mi lealtad por Dios. Las lealtades se construyen de menor a mayor importancia. La menor importancia es mi jefa inmediata, la rectora. Le sigue como lealtad superior el consejo directivo de la institución donde yo trabajo. Y sobre los dos está el señor alcalde. Y sobre los tres está el señor gobernador. Y sobre los cuatro está el señor presidente. Y sobre ellos cinco está Dios. Entonces escuche bien. Dios me ha dicho, sométete a las autoridades. Pero ¿qué pasa? Si mi jefa, la rectora, me da una orden que va en contravía de las órdenes, de las directrices trazadas por el Consejo Directivo, ¿a quién debo obedecer? ¿A quién debo obedecer yo? Al Consejo Directivo. Si el Consejo Directivo traza una línea que va en contra de las políticas y de la ley trazada en el municipio de Medellín, ¿a quién debo obedecer yo? Al alcalde. Y si el alcalde da una orden que va en contravía de las directrices del gobernador, ¿a quién debo obedecer yo? Y si el gobernador da unas directrices contrarias a las presidenciales, al presidente. Muy bien, hasta allí no hay problema. Y escuche esto. ¿Qué pasa cuando el señor presidente toma una decisión la cual es sancionada o es aprobada por el Congreso de la República y la Corte Constitucional dice que se ajusta a la Constitución y esas directrices que vienen del presidente del Ejecutivo pasan por el Congreso y pasan por la sección, por el sector jurisdiccional, van en contra de mi moral, de mi conciencia, primero, va en contra de mi conciencia. En segundo lugar, va en contra de los principios morales. Y en tercer lugar, va en contra de las directrices trazadas por Dios. ¿Yo qué debo hacer? Debo desobedecer.
Entonces, en la Biblia hay un principio que se denomina desobediencia civil, que se encuentra en la Escritura. Y escuche bien esto. Juzgar, sucede que Pedro y Juan comenzaron a predicar y el Sanedrín los encarceló y por temor al pueblo los dejó libres, pero le dijeron, no prediquen más en ese nombre. Y entonces Pedro y Juan, Pedro parece que era el líder allí, y Pedro les dice, juzgad vosotros si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En ese versículo que está, son dos versículos que están en Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20, se establece lo que se ha denominado desobediencia civil. 4, 19 y 20. Desobediencia civil. Cuando un Estado me pide a mí que haga algo que vaya en contra de mi conciencia, en contra de la moral, en contra de Dios, yo tengo la responsabilidad moral y política de desobedecer. La desobediencia me acarreará castigo, sí o no, multas, encarcelamiento, lo que el Estado considere conveniente. Pero yo debo someterme a ese castigo. Por ejemplo, mi conciencia me dice a mí que yo no debo bendecir a una unión homosexual, pero esa pareja entonces instaura contra mí una acción de tutela y el Estado me obliga a casarlo. Yo sé que si no lo hago voy a ir a la cárcel. Yo tengo que decidir qué es lo mejor que yo puedo hacer. Yo digo, yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Y es una conciencia informada por la palabra de Dios. Y yo no puedo ir en contra de las directrices divinas, por tanto me someto a la cárcel. Nosotros entonces tenemos en ocasiones que luchar por la rectitud a través de la desobediencia civil. En ocasiones nosotros tenemos que acudir a la resistencia pacífica, como hicieron los negros en Estados Unidos, cuando allá se dio la segregación racial en el tiempo de Martin Luther King. Allí ellos hicieron lo que se llamó resistencia pacífica. En ocasiones nosotros tenemos que asumir el sufrimiento que se llama sufrimiento vicario. Yo sufro el sufrimiento de otro. Cuando hay una injusticia, yo me uno a aquel sobre quien se comete la injusticia y yo voy a padecer el sufrimiento de esa persona. A eso se le denomina sufrimiento vicario. Y es una responsabilidad mía, por lo menos tener o sufrir ese sufrimiento. Otras acciones que nosotros podemos hacer cuando el Estado se hace indigno, se extralimita sus funciones, se absolutiza. Entonces yo tengo varias acciones, como ya dije, la desobediencia civil, la resistencia pacífica, el sufrimiento vicario. También puedo, ante instituciones internacionales, denunciar al Estado colombiano o al Ejecutivo, dependiendo de la rama que comete la injusticia. Si es el Ejecutivo, entonces yo denuncio al Ejecutivo ante instituciones internacionales. Otra acción que nosotros tenemos, solo que yo no creo mucho en eso, son las marchas y protestas pacíficas. Yo estaba en la gobernación haciendo unas vueltas hace varios años y al frente de la gobernación, allí en ese parque que hay al otro lado de la calle de las Avances, estaban los maestros haciendo bulla y con pancartas, con megáfonos y hablando, y me estaba atendiendo una secretaria y ellos estaban allá gritando y toda esa gente estaba trabajando. Yo le pregunté a la secretaria, ¿usted está escuchando lo que están diciendo los maestros? Y no le preocupa eso, no es que sea de todos los días, ya no le paramos bola. A partir de allí yo dije, pues no me parece que las marchas no tienen mucho sentido. Ha habido muchas marchas infructuosas, pero esa es otra opción que tenemos, las marchas. Nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de orar por el Estado y por el país. Tenemos la responsabilidad de otras posibilidades que nos ofrezca la ley. Pero escuche esto, desde mi propia perspectiva cristiana, bíblica y teológica, nunca la lucha armada es una opción para el cristiano. Nunca. A usted lo puede invitar a participar de un grupo
subversivo, guerrillero, paramilitar, una de las bandas, usted como cristiano debe abstenerse de eso. Nunca debe pertenecer a ningún grupo que tome las armas para quitar la vida a otro ser humano. Nosotros debemos honrar al Estado y honrar a Dios y temer también al Estado. Bueno, mis hermanos, son algunos elementos que debemos considerar nosotros cuando pensamos en política e iglesia. Vamos a votar, y una de las cosas que yo voy a decir en ese conversatorio: no importa quién suba a la presidencia, la situación de Colombia seguirá. Porque cuando en Colombia no tenemos política de Estado, sí hay práctica de Estado. Es decir, hay ciertos intereses internos en Colombia y ciertos intereses externos de política exterior de Comunidad Europea, de Estados Unidos, de la China, de Rusia, etc., que no van a permitir que un gobernante, no importa quién suba a la presidencia, se salga de esos cánones ya trazados. Pero mi responsabilidad es total. Tal vez por el menos malo. Hermanitos, que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde.